acción independiente resulta mucho más costosa y que la articulación pública y privada facilita la obtención de los resultados. Vamos a la siguiente. ¿Qué debemos hacer? Primero, incluir comunidades vulnerables en la cadena de valor del turismo. Nosotros tenemos que conocer realmente de quién estamos rodeados en los destinos o en el entorno de mi negocio. A veces podemos llegar a tener una comunidad con ciertas características que la podemos involucrar dentro de nuestra gestión de sostenibilidad y no nos hemos dado cuenta. Podemos generar acciones que lleven beneficios a muchísimas personas que están alrededor nuestro y también podemos generar empleo en ciertas áreas a las personas que están alrededor nuestro. Entonces se genera, digamos que una dinámica social a través del servicio y de la generación de empleo, y esto realmente nos lleva a una herramienta de conservación sociocultural. Y aquí también se muestra pues como el compromiso social que tiene nuestra empresa. Hay algo importante, y es que la inclusión de la comunidad aporta al desarrollo local y los turistas respetan y valoran las costumbres y las creencias del lugar. Todo el tema cultural, como lo veíamos al principio, que el turismo cultural es un complemento del turismo de naturaleza. Esta parte cultural, esta parte de tradiciones, de creencias, de todo lo que mueve el turismo cultural, se convierte en un factor importantísimo para los turistas que llegan también a hacer turismo de naturaleza, porque les gusta entender realmente dónde están, y el entender dónde estoy requiere que yo conozca los hábitos de vida de las personas que habitan este sitio, ¿sí? Entonces, digamos que la parte cultural, la parte sociocultural es un factor importantísimo dentro de todo lo que nosotros hacemos. Vamos a la siguiente diapositiva, que nos habla del mito 9, donde dice que la sostenibilidad en lo ambiental solo se aplica a mi negocio y no al territorio. Y esto es muy parecido a lo que nosotros hablábamos antes, ¿sí? Vamos a la siguiente, porque cuando hablamos del territorio, hablamos entonces también de todo lo que tiene que ver con las prácticas ambientales sostenibles que se ven reflejadas en los proyectos ambientales comunitarios, ¿sí? Entonces aquí nos encontramos también que dentro de los territorios se desarrollan iniciativas de turismo comunitario que se deben basar en la sostenibilidad. Entonces, si yo hago parte de un territorio que trabaja turismo comunitario, yo hago parte de esa organización comunitaria, no puedo pensar solamente en mi negocio, yo tengo que pensar en modo organización. Entonces no puedo excluir a nadie, ¿sí? También se incluyen todas las medidas necesarias para proteger la salud personal, y esto abarca la identificación de riesgos biológicos. Y esa identificación de riesgos biológicos en todo lo que se hace, en habitaciones, en las cocinas, en todo el tema de limpieza y desinfección del establecimiento, en todos los procesos que se llevan realmente dentro del establecimiento y que nos llevan a identificar este tipo de riesgos, porque aquí estamos pensando en la salud no solo de los turistas, sino de nuestros colaboradores. Y se deben implementar acciones que permitan evaluar situaciones sociales, ambientales y salubres del lugar. Entonces, cuando nosotros trabajamos en un tema comunitario y vamos a analizar, por ejemplo, el tema de gestión de los residuos, pues cómo se está llevando a cabo esto, qué mejoras realmente nos puede llevar a implementar, ¿sí? Cómo mejoramos todos los procesos que vivimos alrededor de este territorio, y aquí tenemos pues una labor grandísima por trabajar. Entonces no puedo pensar en individual, sino que tengo que pensar a nivel de comunidad. Vamos a la siguiente, que es el mito 10, y nos dice que para la sostenibilidad no es importante la certificación. Y aquí nos detenemos también nosotros a
a contarles que todo proceso de certificación implica más responsabilidad, todo proceso de certificación implica más involucramiento, ¿sí? De todas las partes, y que nos permite medir y corregir todos los procesos que nosotros vayamos implementando. Cuando nosotros trabajamos en implementación de normas y vamos definiendo todo lo que esto implica a nivel documental, nos damos cuenta de la importancia de las prácticas sostenibles, de las buenas prácticas sostenibles y la medición y el control de las mismas. Cuando hablamos, por ejemplo, de gestión del agua, cómo controlamos los consumos de agua, cómo hacemos más conscientes a los colaboradores del uso de este recurso dentro de las tareas que se hacen diariamente, cómo hacemos conscientes a los turistas del uso del agua dentro de su práctica turística, ¿sí? Vamos entendiendo y aprendiendo de una u otra manera a controlar el uso del recurso, pero generando la conciencia necesaria para que esto no se nos vaya a desbordar en algún momento. Que nos ayuda también un proceso de certificación a mejorar el desempeño día a día. Cuando tú adquieres un hábito, ese hábito se va perfeccionando con el tiempo. Entonces, ¿qué hábitos sostenibles tenemos dentro de la empresa que nos ayudan a mejorar continuamente? Genera más confianza y credibilidad en los clientes. Como les decía, desde el principio de la relación con el cliente o con el turista, nosotros vamos mostrando unas prácticas sostenibles, desde una primera llamada, desde una reserva, desde una gestión documental con la persona que va a hacer uso de nuestros servicios. Vamos mostrando estas prácticas sostenibles y también cómo lo comunicamos, a través de qué medio estamos comunicando estas prácticas sostenibles. Nos ayuda muchísimo a generar esa confianza y credibilidad. La certificación nos ayuda a proteger la sociedad, la cultura y el medio ambiente por medio de la mejora continua, ya lo hemos hablado bastante en esta conferencia, y mejora el posicionamiento de la empresa en el mercado. Y esta mejora del posicionamiento, digamos que va ligada a todo lo referente a la estrategia de mercadeo. Y digamos que, ¿qué logramos nosotros con algunas empresas que trabajamos? Que el mercadeo se base en el voz a voz, que esa sea la estrategia más efectiva, más exitosa que se tenga en los negocios, el voz a voz. La experiencia que se llevan los turistas, la experiencia que viven ellos dentro de nuestro establecimiento, es lo que van a ir a comunicar y es lo que nos genera el posicionamiento dentro del segmento en el que nos movemos, dentro del entorno donde estamos ubicados, y ellos de una u otra manera también se sienten comprometidos y se sienten también responsables de todo lo que suceda a nivel del medio ambiente. Entonces nosotros dentro del segmento especializado de turismo de naturaleza tenemos grandes responsabilidades, grandes retos también por superar. Esto es una tarea diaria, esto es una tarea de educarnos, hay demasiados recursos disponibles, realmente debemos empezar a leer, a entender, a implementar, a vivirlo, a comunicarlo y a tomarlo como un estilo de vida de ahora en adelante. Vamos a la siguiente diapositiva. Con esto entonces termino la conferencia y les agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad de hablar de este tema, de hablar de estos mitos que realmente se van quedando en la mente de las personas, y que nosotros con la labor educativa, con la labor empresarial, con la labor de asesoramiento, pues tenemos que ir venciendo e ir, digamos que involucrando todo el tiempo mucho más las comunidades, las personas, y hay que irle perdiendo el miedo al concepto de sostenibilidad y de verdad vivirlo y tomarlo como un hábito de vida de ahora en adelante. Muchas gracias, licenciada. Damos pie a que nos envíen todas sus preguntas que tengan respecto al tema.
Ok, nos pregunta Juan Carlos Chacón, ¿cuáles son las ventajas de tener un turismo sostenible en los ámbitos de la naturaleza? Bueno, las ventajas, primero todo el tema ambiental. Nosotros cuando estamos en entornos de naturaleza, digamos que nos movemos en lugares donde la cantidad de flora y fauna es impresionante y lo primero que nosotros tenemos que proteger es este aspecto ambiental. Segundo, el aspecto sociocultural es importantísimo porque los lugareños hacen parte fundamental de la experiencia del turista y los lugareños pues deben estar también digamos que involucrados de una u otra manera dentro de lo que nosotros hacemos con sostenibilidad, hablando del territorio y hablando del entorno como lo hablábamos en los mitos eh, anteriormente. Y en la parte económica porque tenemos esa posibilidad de generar empleos, esa posibilidad de invertir en el mismo territorio, esa posibilidad de generar mejores procesos que impacten positivamente no solo nuestra empresa, sino también el entorno en el que está ubicada nuestra empresa. Muchas gracias. ¿De qué manera podemos realizar el turismo natural sin afectar o sin dañar pues la naturaleza? Ya que pues muchas veces al realizar el turismo se genera contaminación o se dañan zonas naturales o lleva ese daño, o sea, es como por default. Uh-huh. Bueno, cualquier desplazamiento de personas ya genera una huella ambiental, ¿sí? Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Cualquier tipo de desplazamiento genera una huella ambiental. ¿Qué debemos nosotros empezar a mirar? Uno, ¿cómo minimizamos el tema, digamos, de desplazamiento de vehículos hacia un lugar natural? ¿Sí? Si antes iban 4 personas en 3 vehículos, ¿por qué no 4 personas en un solo vehículo? ¿Sí? Ese tipo de acciones son las que nosotros debemos empezar a mirar dentro de la reducción de la huella que se está dejando. Planear muy bien las actividades. Hoy con todo el tema de bioseguridad, digamos que se reduce la cantidad de personas que va a espacios naturales y esto nos ayuda muchísimo también al tema de conservación y de minimización de los impactos. Entonces, el reducir, el trabajar con grupos mucho más pequeños nos ayuda mucho el reemplazar el uso de ciertos materiales que se utilizaban antes, materiales desechables, y utilizar ahora productos que son de varios usos, ¿sí? Pues también nos ayuda muchísimo y hay muchísimas prácticas que realmente se pueden hacer, pero hay algo muy importante de lo cual debemos nosotros partir y es para las actividades turísticas, para cada una de las actividades que nosotros vayamos a desarrollar, es necesario generar un plan de manejo ambiental. Desde que llega la persona hasta que se va, realmente cuál es el plan de manejo ambiental que se tiene determinado para esta actividad. Y cuando nos sentamos a hacer esa tarea, cuando nos sentamos realmente a analizar el proceso de la prestación del servicio, vamos identificando todas las acciones que nos van a permitir reducir la contaminación. Gracias, licenciada. Otra pregunta. ¿Cree que con el tema de la pandemia nos ayude a darle un impulso mayor a este tema de la sostenibilidad? Sí, definitivamente sí. Sabes que el tema de la pandemia ha afectado muchísimo todo el sector turismo en general a nivel mundial, pero también es una gran oportunidad para poder desarrollar con una conciencia de cuidado toda la actividad, ¿sí? Entonces, cuando hace un año que empezó la pandemia, yo le decía a los empresarios, aprovechemos este tiempo para revisar el modelo de negocios, aprovechemos este tiempo para entender realmente dónde estamos, qué riqueza tenemos nosotros en todos los aspectos,
¿sí? Aprovechemos para implementar las normas técnicas de turismo sostenible, aprovechemos para educarnos, ¿sí? Aprovechemos para prepararnos para lo que viene. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con turismo de naturaleza y con el turismo de proximidad es lo que va a generar el movimiento en el sector, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que eso es un fenómeno que se va a dar, que todo el mundo se va a dirigir a las áreas rurales, que todo el mundo quiere visitar un lugar natural, que quiere respirar aire puro, que quiere incluso trabajar desde un lugar remoto en la naturaleza donde tenga una buena conexión Wi-Fi, ¿sí? Pues eso va a implicar una responsabilidad mayor, eso implica unas acciones totalmente diferentes a las que nosotros hemos venido realizando durante todo este tiempo y un análisis con mayor profundidad de cómo debe ser mi servicio, de cómo lo comunico y de cómo educo al turista y a la persona que trabaja en mi empresa para que esto se haga con responsabilidad. Gracias. Aquí tengo una pregunta, creo que muy interesante al tema, y es, ahora con la reanudación del turismo, ojalá sea pronto, ya terminemos ya con esta pandemia, ¿cómo se protegerán las áreas naturales para que no haya pues una sobrecarga de turistas y no se termine dañando pues esa parte? Porque seguramente cuando se puedan realizar viajes, pues se va a llenar ahora sí que muchas partes del mundo. Sí, hay un tema interesante que nos trajo la bioseguridad en el turismo y es el asunto del aforo, ¿sí? El aforo en medio de transportes, el aforo en los establecimientos de alojamiento, el aforo en restaurantes, el aforo en todas partes. Por ahí debemos empezar. Eh, ¿Cómo nosotros podemos ya en el territorio aplicar esto? Hoy, identificando, calculando la capacidad de carga que tiene cada uno de estos destinos. Esta es una tarea en mora para muchos lugares de naturaleza, de no identificar la capacidad de carga. Entonces hoy nos podemos encontrar nosotros con lugares. Ayer vi una noticia de nuestro país que me causó mucho impacto y es como en el desierto llegan aproximadamente 5.000 personas a hacer una práctica turística. Nadie sabe cuántos deben llegar, a qué horas deben llegar, qué actividades se pueden hacer, ¿sí? Y además de eso trae otros fenómenos ligados y es que a la población local le compran lo mínimo al precio más bajo posible, ¿sí? Pero por el contrario el territorio queda totalmente afectado y no se generan acciones sostenibles ni antes ni después de la visita de estos turistas. Entonces, algo fundamental es la capacidad de carga de los lugares y determinar las actividades que se pueden realizar en estos lugares. No todos los destinos de naturaleza son para hacer senderismo. No todos los destinos de naturaleza son para hacer actividades dentro del agua, ¿sí? Nosotros aquí tenemos el río más lindo del mundo, aquí en Colombia, y no quiere decir que entonces todos vamos a ir a hacer una práctica. No, no, no. O sea, hay espacios que realmente todos los espacios debemos pensarlos en términos de cuáles son las actividades que realmente se pueden hacer allí, ¿sí? Y esto digamos que está muy bien determinado por el tema de parques nacionales, que nos dicen en el Parque Nacional X se pueden hacer este tipo de actividades. Las otras no, cabalgatas no, cuatrimotos no, sí, una cantidad de cosas que la gente quiere vivir por adrenalina, por aventura, por lo que sea, pero que realmente no se pueden realizar en estos lugares. Entonces, dos tareas importantes: determinar capacidad de carga y determinar tipo de actividades que se pueden realizar en estos lugares. Y como lo que les decía, que nos deja la bioseguridad es el aforo o la cantidad de personas que realmente pueden estar en una actividad o en un mismo lugar al mismo tiempo, pues. Muchas gracias. Nos pregunta Maximiliano Pérez, ¿qué características de sostenibilidad podrían considerarse o aplicarse en relación al uso y explotación de los termales y otras aguas?
Bueno, este es un segmento especializado realmente, el turismo termal y todo lo que está relacionado con el turismo de bienestar. eh, Tiene unas características muy especiales como lo escuchábamos en la conferencia de Termas anteriormente. Hay muchísimas, digamos que muchísimas prácticas que se deben ir eliminando. Nosotros aquí tenemos destinos de termales y, y vemos cosas como que las personas para entrar a los termales se aplican productos químicos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se está controlando esto? ¿Cómo estamos educando a las personas? Y hay cosas que son del común, ¿no? Pero que el turista no las sabe, que no las maneja, que no las controla y que ahí es donde está la labor nuestra. Entonces, entrar a revisar con muchísima, con un nivel de detalle tal el comportamiento del turista para sobre esto generar las prácticas sostenibles. Hoy, si me pongo yo a decir cosas, sería irresponsable porque no he hecho el estudio en turismo termal para poder decir que hay que hacer o que hay que eliminar o que hay que implementar. Habría que hacer ese estudio, pero es a ese nivel de detalle tal del comportamiento del consumidor para determinar realmente cuáles pueden ser esas acciones de sostenibilidad y también cómo las empresas que manejan este tipo de destinos, pues, qué pueden hacer, qué cosas ellos han identificado que se pueden llegar a mejorar. Todo es susceptible de mejora, pero sí requiere pues como un estudio responsable y con mucho detalle del destino y de la actividad. Muchas gracias. Para terminar, la última pregunta. Nos preguntan si sabe de algún libro de naturaleza que nos pueda recomendar. Bueno, nosotros aquí en Colombia yo le recomiendo mucho a los empresarios y a los estudiantes leer todo lo que está dispuesto en el Viceministerio de Turismo. Como les decía al principio, nosotros contamos hoy con muchísimos recursos, tenemos una ley de turismo sancionada ahorita el 31 de diciembre del 2020, tenemos una política de turismo sostenible, tenemos una política de turismo de naturaleza y tenemos las guías de buenas prácticas sostenibles para el turismo de naturaleza. Y creo que allí, en esos documentos y muchos más, porque tenemos muchísimos documentos disponibles, allí podemos llegar a entender el nivel de conciencia con el cual nosotros debemos entrar a trabajar y a operar este tipo de destinos, a entender la cadena de valor turística, cómo está compuesta y realmente dentro de esa cadena de valor cuáles son mis responsabilidades y mis acciones para poder generar un turismo responsable y sostenible. Muchas gracias. Sería todo. Agradezco su apoyo, su tiempo por ser parte de este segundo encuentro de turismo. Nada más para anunciarles a los que nos están viendo que toda la información de todas las agencias, toda la información, todos los videos se van a quedar guardados en la página de Facebook de Siendo el Turismo y de Comunidad EST. También se subirán al canal de YouTube para si quieren ver alguno en especial. Y pues la información de todas nuestras patrocinadores, todas las organizaciones están aquí en Facebook para que puedan pues tomar sus datos y poderla seguir y conocer más de usted. Agradezco su tiempo, gracias por su visita virtual y pues estamos en contacto y ojalá podamos trabajar después. Muchísimas gracias, gracias a todas las personas que están presentes, a los que nos siguen en redes sociales y con muchísimo gusto desde Colombia lo que nosotros les podamos aportar en los proyectos de turismo de naturaleza, siempre vamos a estar disponibles para ustedes, con muchísimo gusto. Muchas gracias, un saludo hasta Colombia. Gracias. Gracias y los invitamos a seguir con nosotros en las siguientes ponencias. Agradecemos cordialmente a todos nuestros patrocinadores, Amprofec, Fematur, Jaguar Turístico, Turistólogos,
Mochilero y turismólogo, Estudiantes, Turismópolis, entre muchos otros. Gracias por ser parte del segundo encuentro de turismo y gastronomía. No olvides seguir a todos nuestros patrocinadores a través de sus páginas de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, entre muchas otras. No te pierdas del mejor contenido turístico de las redes sociales a través de todos los patrocinadores que hacen posible el segundo encuentro de turismo y gastronomía. Agradecemos cordialmente a todos nuestros patrocinadores: Amprofec, Fematur, Jaguar Turístico, Turistólogos, Mochilero y Turismólogo, Estudiantes, Turismópolis, entre muchos otros. Gracias por ser parte del segundo encuentro de turismo y gastronomía. No olvides seguir a todos nuestros patrocinadores a través de sus páginas de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, entre muchas otras. No te pierdas del mejor contenido turístico de las redes sociales a través de todos los patrocinadores que hacen posible el segundo encuentro de turismo y gastronomía.